A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a este su programa semanal Cuida tu Corazón. La verdad es que el corazón es uno de los órganos que más se lesiona en el transcurso de nuestra vida. Y se lesiona en ocasiones por factores de riesgo que no son posibles evitar y otros que son posibles evitar. Por ejemplo, ¿qué es imposible evitar? El sexo. El sexo masculino tiene hasta cierta edad mayor propensión de presentar problemas de tipo cardíaco o cardiovascular que el sexo femenino, que las mujercitas. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen la protección de los estrógenos. El momento que se van los estrógenos, que es en la etapa de menopausia en la mujer, esos factores de riesgo pueden aparecer o si no, incrementar su agresividad. También podríamos hablar de la herencia. El factor hereditario es un factor inmodificable. Unos nacen con predisposición a cierto tipo de enfermedades, otros para otros, pero siempre el factor hereditario tiene una carga muy fuerte en relación a los problemas de tipo cardiovascular. Pero también hay cierto tipo de enfermedades adquiridas en el transcurso de la vida que van a causar lesiones a nivel del corazón. Y a nivel no solamente del corazón, sino a nivel de todo lo que es el sistema cardiocirculatorio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nosotros podemos tener una hipertensión arterial, de la cual hemos hablado algunas veces acá en el programa, y esta hipertensión arterial va a causar lesiones a nivel del corazón, produciendo inicialmente un aumento del grosor del corazón. ¿Por qué? Porque es un corazón que se está esforzando, tratando de vencer una presión que no es la normal. Pero puede presentarse también un engrosamiento a nivel del corazón que se denomina hipertrofia. Hipertrofia que en algunas ocasiones con el tratamiento antihipertensivo puede lograr volver a la normalidad. Pero tenemos también otro tipo de enfermedades, que es la que vamos a tocar ahora, que es la diabetes. La diabetes es prácticamente una pandemia. Una pandemia significa que es una epidemia a nivel de todo el mundo. Es muy raro. Yo creo que es contar con los dedos familias que puedan decir, en mi familia no hay ni un solo diabético. La verdad es que cada familia habla de por lo menos uno de sus antecesores, ¿sí? O de su igual generación que tenga diabetes. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? La diabetes tiende a presentarse a las últimas etapas de la vida, ¿sí? Con mayor frecuencia. ¿Por qué? Se cree que la carga genética tiene muchísimo que dar. Pero hay glándulas, por ejemplo la tiroides y la diabetes, que padecen de un envejecimiento en relación al transcurso de la edad y en relación a los abusos que podemos cometer. Dense cuenta que el páncreas, que es el secretador de insulina, que es la hormona que va a permitir que la glucosa entre dentro de la célula para ser utilizada,
Si nosotros tenemos un páncreas que lo tenemos trabajando forzadamente, si es un páncreas de una persona golosa, una persona que consume muchísimos azúcares, ese páncreas va a tener que trabajar muchísimo tratando de producir insulina. Insulina que va a, lógicamente, permitir la entrada de la glucosa dentro de la célula. Pero el páncreas también tiende a cansarse, tiende a fatigarse y tiende a disminuir su acción, causando con esto una disminución de secreción de insulina y que va a desembocar en una diabetes. Fíjense que la diabetes no es solamente lo que podemos pensar, que decimos es azúcar en la sangre. Es que el azúcar, la glucosa, esa glucosa que debe ser aprovechada por la célula, ¿sí?, va a tener que ser eliminada a través del riñón y va a tener que causar alguna lesión a nivel de la arteria. Por favor, si podemos ver acá la imagen. Fíjense qué es lo que está sucediendo con las arterias. Las arterias se van tapando con mucha frecuencia en el paciente diabético. Y podemos ver nosotros lo que se llama una enfermedad arterial o una patología arterial obstructiva. No solamente se va a producir este daño, esta lesión a nivel del corazón, no, este daño se va a producir a nivel de todo nuestro organismo. Lo podemos tener a nivel del cerebro, a nivel de las arterias de nuestro cuello, que son las carótidas, podemos tenerlo a nivel de las arterias renales, a nivel de aorta abdominal, a nivel de las arterias de los miembros inferiores. Acuérdense ustedes, ahora con muchísimo menos frecuencia, nosotros podemos hablar de pacientes que han tenido que hacerse una amputación de uno de los dedos de los pies, o de un pie, o de un miembro inferior, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas arterias son de las arterias más pequeñitas que tenemos, y esas arterias se van obstruyendo y causan necrosis, causan un daño irreversible del tejido, causan la muerte del tejido, y la única manera es amputar para que esa lesión no siga progresando, que en muchos de los casos, si el paciente, a pesar de la amputación, sigue con su glucosa elevada, sigue sin cuidados y tratamientos, esa lesión va progresando hasta llegar a la amputación completa del miembro. Ahora sí, por favor, si podemos ver la primera diapositiva. Ahí estamos viendo nosotros salud para el corazón. Eso que tiene la imagen en su mano es un glucómetro. Esto es lo que están acostumbrados, o mejor dicho, resignados los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque estos son los aparatitos con los cuales primero se pincha su dedo, se recoge una muestra, una gota de sangre, se coloca en esa cinta, y el glucómetro, que es el aparatito ese azul que se encuentra a un lado, le va a decir cómo está su glucosa. Esto es muy importante para el médico que está siguiendo el control del paciente, pero es también un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de diabetes tipo 2, ¿ya? Mejor dicho, de diabetes del adulto. Es el insulino dependiente y el paciente no insulino dependiente. ¿Por qué? Porque existe un tipo de diabetes, la diabetes infantil, que esa necesariamente tiene que ser insulino dependiente, porque es el páncreas el que nunca le funcionó o le funcionó inadecuadamente en el niño y en el adolescente, lo cual requiere insulina para su funcionamiento. Pero tenemos la diabetes tipo 2 y la diabetes no insulino dependiente, o sea, pacientes que con ejercicio, con dieta y con medicación oral, o sea, tomada, puede lograr que ese azúcar se estabilice y que traiga buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el paciente insulino dependiente?
Paciente insulino dependiente, como vimos en la imagen, el paciente se pincha, encuentra que está alta su glucosa y se inyecta. Y cree que con esto va a lograr que esa azúcar, que esa glucosa se normalice sin causarle el daño al que está expuesto por tener una glucosa elevada. Si bien es cierto, es una guía, no debería ser tomada en cuenta como el único parámetro para saber si su azúcar está o no controlada o si debe o no administrarse la insulina o acudir a su médico para que le diga si el medicamento de la glucosa está en buenos valores o es necesario la combinación o el aumento de la dosis de medicamento. La siguiente, por favor. Entonces, fíjese que ahí estamos viendo nosotros primero en esa rayita negra que es un electrocardiograma. Podemos ver nosotros que el paciente presenta una arritmia ventricular, y eso está representando como que va a causar un daño extremo al corazón, que va a traer como consecuencia en el corazón no solamente una obstrucción de las arterias coronarias, que se conoce como enfermedad coronaria, sino una lesión a nivel del músculo cardíaco que va a desembocar en una insuficiencia cardíaca o una cardiomiopatía diabética. Fíjense que la diabetes por sí misma pone en riesgo de enfermedad cardíaca al paciente, inclusive si es un paciente que no tiene otro factor de riesgo sumatorio. Ya el hecho de la diabetes significa que ese paciente tiene un riesgo muy elevado de presentar una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o una arteriopatía de tipo periférica. Mantengamos la diapositiva, por favor. Entonces, fíjense lo que dice. Otros factores de riesgo incluyen historia familiar de enfermedades del corazón, peso extra alrededor de la cintura, niveles anormales de colesterol, presión arterial alta y ser fumador. Imagínense un paciente diabético que, como decíamos hace un minuto, es un paciente ya de alto riesgo. Si a esto se le va a sumar que el paciente es fumador, que el cigarrillo es uno de los factores de agresión más severos que se presenta en el sistema cardiovascular, la hipertensión arterial, que muchas veces viene imbricada en el paciente diabético, o sea, diabetes e hipertensión vienen muy de la mano, van sumándose factores de riesgo que van a traer consecuencias de tipo funestas o incapacitantes. El momento que tengamos un paciente diabético, tenemos un paciente multifactorial, un paciente que va a tener muchos factores de riesgo, un paciente que debe ser manejado de una manera especial. El paciente diabético, desde el punto de vista cardiovascular, se convierte en un paciente especial, un paciente que, aunque tenga una presión arterial normal, debe recibir medicamento como un paciente hipertenso. Posiblemente no en las dosis tan altas, pero debe recibir una protección renal. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene una hipertensión intraglomerular, o sea, un aumento de presión dentro del glomérulo sin tener un daño renal de tipo inicial, que es lo que va a traer como consecuencia el daño renal. De igual manera, es un paciente que debe recibir un medicamento para el colesterol, aún teniendo valores de colesterol considerados como normales o basalmente normales. ¿Por qué? Porque el tratamiento del colesterol no es solamente el bajar los niveles de colesterol, tiene unos efectos sobreañadidos al tratamiento. Dentro de estos efectos sobreañadidos benéficos o beneficiosos, tiene la de protección del endotelio, que es la capa más interna de la arteria, y con esto evitar que penetren los colesteroles malos, el colesterol malo, que es colesterol LDL, que va a formar la placa que va a obstruir la arteria y traer como consecuencia posterior la obstrucción de esta arteria y los infartos que pueden presentarse en cualquier parte de nuestro organismo, cerebro, ojos, corazón, a nivel de miembros, a nivel de cualquier otra parte
de nuestro cuerpo. Podemos seguir con la siguiente, por favor. Fíjense, diabetes y las enfermedades del corazón. Pacientes con diabetes tienen mucho más posibilidad de presentar una enfermedad del corazón, 2 a 3 veces más que una persona que no sea diabética. Recuerden siempre, por favor, la diabetes, como muy bien lo manejan nuestros colegas endocrinólogos, el paciente diabético va como transcurriendo su mal metabolismo del azúcar hasta llegar a lo que se llama la diabetes. Pero si el paciente es intervenido de una manera precoz, va a tener una evolución mucho mejor que el paciente que es intervenido ya cuando tiene una diabetes manifiesta. Es lo que nos encontramos nosotros con mucha frecuencia en los pacientes infartados. Pacientes infartados que al momento que escudriñamos en ese infarto, nos damos cuenta que es un paciente con una glucosa no controlada, un paciente con una glucosa elevada sostenidamente, y esto va a traer como consecuencia la lesión, la agresión sobre esa arteria, que va a traer nuevamente como consecuencia accidentes cerebrovasculares, accidentes cardíacos, daño renal, daño de las arterias de miembros inferiores, con la ocasional amputación de ese miembro. La diabetes tipo 2, riesgo de muerte por infarto. La diabetes tipo 2, como le decíamos, es la diabetes adquirida o la diabetes ya del adulto, que puede tener la utilización de insulina o la utilización de tratamientos por vía oral. Ahí habla de 280,000 ataques al corazón anuales, que me parece poco porque yo pienso que es muchísimo más. Incrementan la lesión en vasos sanguíneos, como decíamos hace un momento, no solamente a nivel del corazón, sino a nivel de cualquier otro órgano, y el primer órgano afectado puede ser el corazón, pero también puede tener accidentes cerebrovasculares, o también una de las patologías más frecuentes en el paciente diabético, que es la insuficiencia renal. Insuficiencia renal que en muchas de las ocasiones lleva al paciente a diálisis, que es el procedimiento que se hace para filtrar la sangre en un paciente con insuficiencia renal. Se filtra la sangre con un equipo extracorpóreo, un equipo que está fuera del cuerpo. Un paciente que tiene que asistir 2 o 3 veces a la semana para colocarse 5 o 6 horas en una máquina que le limpie la sangre. Este es el procedimiento cuando existe una insuficiencia renal. Y también podemos ver acá 60% de posibilidad de morir de enfermedad cardíaca. En años anteriores o en décadas anteriores, era común tener a los pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna o endocrinología por pacientes por coma diabético. Coma diabético era azúcar incontrolada, ¿sí?, que necesitaba hospitalización para bajar esa glucosa de una manera rápida antes de que esta glucosa se convierta en un tóxico, neurotóxico, que pueda causar la muerte en el paciente. Yo creo, estoy casi seguro que los colegas internistas y los colegas endocrinólogos ven con menos frecuencia este coma diabético, pero observan al mismo tiempo que cada vez las muertes por problemas de tipo cardiovascular, al decir cardiovascular significa problemas de tipo cardíaco o problemas vasculares arteriales sucedidos en otros órganos. Más del 60% de los pacientes diabéticos van a fallecer por patologías de tipo cardiovascular. Y es por esto el énfasis que se está haciendo actualmente en el abordaje de la diabetes en conjunto el endocrinólogo con el médico cardiólogo, tratando de evitar que esta patología cardíaca cause la muerte o la incapacidad del paciente. Podemos ver la siguiente, por favor. Dice: consejos para cuidar tu corazón.
cuando padeces de diabetes. Reducir las grasas, reducir los lípidos. Reducir los lípidos, ¿por qué? Porque a pesar del tratamiento de control de azúcar, si nosotros tenemos los lípidos, que es el colesterol elevado, esto va a causar lesiones a nivel del sistema cardiocirculatorio. Bajar de peso. Bajar de peso es una de las primeras cosas que le pide el médico, ya sea el cardiólogo, el endocrinólogo, el internista que esté manejando este paciente, le va a pedir que por favor baje de peso. ¿Por qué? Porque las células, los adipocitos, estas células grasas, son unas células que van a tener mucha agresión sobre el funcionamiento del páncreas, van a tener mucha agresión sobre el sistema cardiovascular, van a tener un estímulo permanente. El adipocito le va a estar diciendo al paciente todo el tiempo come, 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 y con esto aumentar su glucosa, que va a traer como consecuencia la lesión a nivel de estos órganos. Volvamos a la diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es? Mantén tu presión arterial estable. La presión arterial en el diabético, como decíamos hace un momento, es uno de los enemigos que podemos controlar. Si nosotros controlamos la presión arterial, no solamente vamos a actuar sobre el sistema cardiocirculatorio con un beneficio, sino que vamos a proteger órganos como el cerebro y como los riñones de un daño prematuro o de la severidad del daño que se está causando en el paciente diabético. Renunciar al cigarrillo. Definitivamente el cigarrillo es, dentro de todo nuestro sistema cardiovascular, uno de los enemigos número uno, sino el número uno del sistema cardiovascular. El someter a toda esta lesión que le puede causar el cigarrillo al sistema cardiovascular sumado a la diabetes es como caminar en un campo minado. Es estar seguro de que toda esta suma de factores que están influyendo con la diabetes a la cabeza va a causar muchas veces no solamente la muerte en el paciente, no solamente se va a tomar en cuenta la muerte, sino las incapacidades que puede tener ese paciente. Incapacidades, como hablamos hace un momento, de amputación de miembros, incapacidades de una insuficiencia renal en el cual el paciente está, perdón que utilice esa palabra tan fuerte, condenado a una diálisis toda la semana. Un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, que esté limitado en su actividad física, que esté supeditado a un tratamiento permanente, supeditado también a cuidados muy, muy especiales. Pacientes que se le restringe la sal, pacientes que se les restringe cierto tipo de alimentación. Entonces, todo esto en el paciente diabético debe ser considerado con muchísima cautela. El paciente diabético debe tener una propia vigilancia y, lógicamente, su medio lo va a hacer de evitar cualquier tipo de lesión a nivel de los órganos. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí está el corazón y la diabetes. Lo que habíamos hablado: angina de pecho, enfermedad miocárdica, aterosclerosis y otros tipos de daños que no solamente los van a tener el corazón. Como mensaje les dejo, queridos televidentes, que la diabetes debe ser muy bien vigilada por su médico endocrinólogo, por su médico cardiólogo, muchas veces en conjunto con el médico internista, para lograr que las complicaciones de la diabetes no les afecten o que por lo menos no empeoren su calidad de vida. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.